Ella es la diva con su picante show. ¿Qué pasó ahí con la Laura? No, pobrecita, no, qué pesar, sí. Me da mucho pesar. Es Oh, que sufrió mucho. Incluso, es decir, después de la experiencia tan traumática con Laura Londoño, aquí estoy. Tirar el plato al piso, de que se rompiera, de no aguanto más, de lágrima, de no, o sea. ¿se vio para quererte o dijo qué mierda voy a ver esto? No. Y segundo, ¿se lo vio? Vi, claro, sí. Yo hubiera hecho una cuenta falsa y le escribo qué novela tan horrible. Hablemos de los grandes fracasos, ¿no? Hablemos de las cosas también chéveres que pasan a veces. Esto. Con que uno le mete ganas. Así por un momento como de, ay, no puede ser, otra vez este personaje. Entre mucho malandro, sí, entre mucho malandro y entre mucha cosa muy compleja. O sea, eso daría cárcel. Lo odié con el alma. No, pues si quieres siga bajando esa cámara, ¿qué carajo? No, estamos en horario familiar, son las 10 de la noche en España, las 4 de la tarde en Bogotá, todavía hay niños llegando al colegio, así que pilas con eso. ¿Qué va? Papi, ¿me ve bien? Todo bien, porque a veces falla la señal, porque aquí soy la señal así interoceánica. ¿Cómo me ve, regia? Te hizo como efecto el verano español, alcanzaste a morder un poquitico el verano, te veo trigueño. Claro, estoy puro aleteo para el diciembre, para conquistar, para el macho europeo. ¿Cómo ha estado, papi? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Usted bien de barrio, de Linén, de Pereira, así de calle. Pero esto es un estereotipo que una tiene usted, porque usted luego se hizo muy intelectual, luego muy pensador, muy cosa. Pero vamos para ese Pereira. ¿Usted creció en qué tipo de hogar? Yo crecí en un hogar de una madre soltera que llegó a Pereira a vivir cuando estaba embarazada. Allí nací en una familia que es la familia Villada de Pereira, que luego me acogió en Bogotá cuando vine a estudiar a Bogotá. Entonces sí, me moví un poquito entre ese núcleo familiar grande de una familia pereirana que es mi familia putativa y el núcleo, digamos, pequeñito que éramos mi mamá y yo, básicamente. Y estuve viviendo en Pereira hasta que tenía 18 años y me trasladé a estudiar actuación a Bogotá, así como un amigo tuyo que se llama Omar Vázquez, que se trasladó a vivir a Madrid y no ha hecho sino llorar desde que llegó a Madrid. ¡Ay, harto! No hay No, no parece una chillar. cajita de pollitos, oye, qué cosa. Que ya vamos a hablar, pero usted pasó muy rápido por esa Pereira. Porque yo sí quiero preguntarle, usted y su papá, yo que soy directa. No, con mi padre me llevo bien, lo veo, vive en Cali, tiene una familia, tuvo una familia grande y es con esa familia con la que vive. Pero pues como muchos hijos de madres solteras en Colombia, en muchas partes del mundo, pues tuve una relación con él, digamos, fluida, pero distante. Ya grande se hizo un poco más cercana. De todas maneras, creo que todos tenemos una cosa con el padre y es que, aunque el padre no esté presente, es una figura súper importante en nuestras vidas. Y para dolor de las madres que tanto se sacrifican y tanto le ofrecen a los hijos y tantos dolores de cabeza se llevan, cuando uno está con el papá, así sea una vez al mes o una vez al año, el papá es el papá. Y es como el héroe de todas maneras por encima de cualquier cosa. O sea, usted no creció con resentimiento por haber dejado el hogar, haber faltado, como no estar tan presente. No es de ese tipo. Yo lo odié con el alma. Pero eso pues obviamente con el tiempo se va, ¿cómo se dice eso? Sublimando y se va trabajando. Y se entiende también que las circunstancias de la vida son diversas para todos y que hay que pasar de eso y volver un poquito más, yo diría, como a la esencia de las relaciones y al amor, para tener una vida tranquila. Si uno se queda con los resentimientos y las broncas, pues, Dios mío, o sea, creo que nunca podría pasar las páginas y seguir viviendo las experiencias que la vida ofrece. Pero espere que yo me le escarbe ahí y si no quiere, pues no, pero yo escarbo un poquito. Pero él se fue, ¿por qué? Porque estaba muy chino, porque no supo cómo responder. Él nunca estuvo, no es que él se fue, es que nunca estuvo. O sea, se hizo el loco. No, o sea, doña Rosa era novia y quedó embarazada y le dijeron, no, pues de malas, hágalo, solucione como pueda. Y ella dijo, bueno, mi solución es, me voy de esta zona donde vivo, que era Palmira o Miranda, Cauca, que es donde es mi familia, en su mayoría, tanto por el lado de mi madre como de mi padre, y se fue a vivir a Pereira con una amiga
en busca de un mejor futuro y de una mejor oportunidad para trabajar. Ella fue sastre durante gran parte de su vida y se llevó su maquinita de coser y con la barriga llenita de huesos llegó a Pereira y encontró un lugar donde vivir que paradójicamente se convirtió en esa familia que te mencioné hace un momento, que eran los abuelos José y la tía Elvira y toda esa cantidad de hijos que había, donde está mi padrino de nacimiento, todos mis tíos, la mayoría que viven en Estados Unidos, mis tías, que fueron las que primero me pusieron a concursar y a vestirme, a llevarme como a los escenarios, y que de cierta manera tienen la culpa de que yo derivara hacia las actividades artísticas y sobre todo estar parado en el escenario. Que después no reniegue. Pero entonces, ¿cuándo lo perdonó? A punta de terapia, usted seguramente ya luego más grandecito No, se pagó su... No, porque yo durante mi vida tuve siempre una relación cercana con él, es decir, iba a Cali, visitaba su casa, estaba con mis hermanas, dos chicas que son Sandra y Beatriz, y Julio y Diego, que eran los hijos de él, y fui muy de esa familia también. Entonces yo lo que tenía era como un núcleo familiar gigantesco. Estaba con mi madre en Pereira, tenía esa familia que me había criado, y aparte de eso tenía ese núcleo entre Cali, Palmira y mi familia materna que vive en Miranda, Cauca. Entonces mis vacaciones, por ejemplo, transcurrían siempre de Pereira a Palmira, de Palmira a Cali, de Cali a Miranda y viceversa, cuando regresaba después en la Navidad o algo así a Pereira después a retomar los estudios. Y le tocó trabajar desde chino, papi, porque usted le tocó en la plaza desde chiquito ponerse a camellar y ponerse a producir, precisamente por eso. ¿O por qué? Sí, porque además ¿O también tuve un padrastro que era de cierta manera como mi padrastro fue mi padre, digamos, en la práctica, porque era el hombre que permanentemente yo veía a diario, y él tenía unos negocios en la zona de Pereira, que ahora es Ciudad Victoria. Esa zona era la Galería de Pereira, y en esa zona teníamos una miscelánea y ahí se vendía de todo. Entonces, digamos que cuando tú vives en una familia pequeña, donde hay mano de obra barata, que son los chiquitos, pues los chiquitos tienen que trabajar para acceder a la comida y al techo, amiga, porque si no, ¿cómo hacemos? Y no renegaba usted ni siquiera sabía que lo estaban explotando, explotación infantil, pero bueno, qué cosas. No, yo no tenía tiempo de renegar porque no había espacio para renegar. O sea, había que aportar a la dinámica familiar, que consistía en trabajar. Por supuesto, mi trabajo casi siempre estaba relacionado con trabajar los fines de semana. Entre semanas se me dejaba un poco que yo me dedicara a los estudios y a otras actividades que tenía, pero sábado y domingo tenía que trabajar. Imagínese que usted perdió su virginidad con una más grandezota, con una de 23. Con una de... Bueno, no sé si tenía tanto. Yo creo que tenía de pronto un poquito menos, pero yo sí era... Yo estaba en una tierna edad. Eso en este momento sería considerado... O sea, eso daría cárcel. No, menos de 14. Ay, no, ¿cómo te ocurre? Jamás. Ay, Jamás, no, jamás. bonito. Aunque vivía en esa zona donde yo viví, que era la zona de la Galería de Pereira, que viví mucho tiempo ahí, y en otro barriecito de Pereira que se llama La Churria, que es muy chistoso el nombre. No accedía a los favores sexuales a tan temprana edad como tú puedes pensar. No. Veía ¿Pero todo, pagó? pero no hacía ¿Pagó nada. por sexo? No, aunque tenía muchas amigas en el sector que trabajaban en la industria, no. ¿Usted creció entre putas, no? ¿O qué? ¿Sí le sirvió? Entre mucho malandro, sí, entre mucho malandro y entre mucha cosa muy compleja, digamos, para una persona o para un joven, un adolescente, un niño, y sin embargo aquí estoy. Pero mucho malandro es que sus amigos atracaban, ¿o qué? No tanto los amigos, los que habitaban el barrio un poquitico, que a mí también me bajaron de todo, me bajaron las moneditas, me quitaron los tenis, la camiseta, la pulsera, el morral, etcétera, etcétera. Pero pues ahí vivía uno y había que llegar a vivir, a dormir ahí, o sea, no había nada que hacer, había que tratar de sobrevivir como mejor se pudiera. Y uno chiquito, flaquito, monito en el barrio, imagínate, era el blanco perfecto para las persecuciones diarias y nocturnas. ¿Y cómo fue que fue agarrando confianza en la vida, papi? Porque imagínense que aquí estuvo la Laura Londoño, por ejemplo, y esa fue monacha suya. Y ella me contaba que ustedes tuvieron su relación y que eso fue candela, pero que luego ya se fue para vivir a Estados Unidos y eso se acabó y que ella dijo no más actores. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué pasó ahí con la Laura? No, pobrecita, no, qué pesar, sí. Me da mucho pesar, es que sufrió mucho. ¿Por qué? No, ¿cómo que sufrió? No, tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria.
Ay, haga de bobo. O sea, usted tiene otra versión de la historia, pero se hace el marica, haga de bobo. Bueno, sí, hasta ahí sí, porque soy de Pereira. No ejerzo del todo, pero me puedo hacer el marica de vez en cuando. Que ha hecho trío y que con hombres. Y yo dije, a mí me gustan así open mind, que curiosean, que prueban de todo. ¿Usted, por ejemplo, alguna vez también curioseó con macho? O sea, Claro, pero cuando llegué a Bogotá había, como le decía alguna vez a los compañeros que tuve en un taller y yo ahora yo soy casi siempre el mayor en los talleres y en las cosas que hago, ¿no? Entonces se estaba jugando un juego que es como no sé en inglés, ¿cómo se dice? Como Never Ever I Had o Nunca. yo nunca he. Yo nunca he, ¿cierto? Y si uno sí, entonces uno toma, ¿no? Entonces, Yo dijeron, borracha. claro, yo nunca con nadie del mismo sexo y yo sí, claro, porque imagínate 18 años, leyendo a Jean Genet, queriendo conocer el mundo, siendo actor, probando todo tipo de experiencias, pues amiga, hombre con hombre, mujer con mujer y en sentido contrario. Pero probó, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque no todos los hombres que además usted ahora está casado, tiene su china, la gente ¿usted cómo se reconoce heterosexual? La gente nos como que olvida que probó o ese tipo de cosas como que las tiene por allá guardadas porque su sexualidad es como todavía tan tabú. ¿Cómo fue ese acercamiento a un macho? Es el tema como la fumada de marihuana de Clinton, que fumó pero no aspiró. Ay, haga de bobo. Hágase el marica, diga otra vez. Haga de marica, pero se lo echó todo. No. No, pero es que mira, yo tengo 52 años, es decir, algún tipo de experiencias debo haber tenido en la vida, ¿cierto? Incluso, es decir, después de la experiencia tan traumática con Laura Londoño, aquí estoy. ¡Ay, qué fuerte! Pero esperen, no me pase tan rápido por los temas que yo quedo como confundida. Es que, si ves que Es que no vas a tener tiempo, o sea, mira, son 52 años, estás acostumbrada a entrevistar treintañeras, o sea. Sí, no, usted ya está como recorrido. A mí me gusta así que ya vengan como cansados, agitados, como que yo diga, enséñeme. Y no estoy cansado, No. o sea, lo que falta, bueno. Espere, ¿y solo probó una vez o luego dijo, bueno, también otras veces y con su mujer también y tiene esa sexualidad? O sea, para usted la sexualidad la ha vivido libremente o ya está en una etapa que es monogámica, los dos, la familia, el hogar, casaditos, felices. Sí, mi etapa, o sea, mi presente es monogámico, es con mi esposa, María Adelaida, con los chicos que tenemos, con mi hijastro además. Y tampoco he sido, digamos, tan liberal y he experimentado tanto. O sea, lo mío realmente es una cosa que podría considerarse absolutamente normal. O sea, además de decir, en el presente, con, digamos, una cosa que se libera cada vez más y es mucho más abierta y más asumida en términos de la sexualidad de todas las personas en diferentes edades, etcétera, etcétera. Yo soy un pobre pendejo, o sea, realmente no es nada que sea escandaloso. Ni debería serlo tampoco, no tendría por qué serlo, ¿cierto? Nosotros de todas maneras es que creo que somos bastante mojigatos en el fondo, digamos, en la manera como hemos sido criados, toda la cosa católica, bla, 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 influye muchísimo en nuestra manera de ver la sexualidad y las relaciones. Pero sí, o sea, yo estoy casado, tengo una relación que es monogámica, no tengo ningún tipo de arreglo, de cosas por acá o por allá, etcétera, no, o sea, es una cosa tranquila. Usted mencionó un tema del cual me gustaría que no pasáramos tan rápido y es el tema de ser padrastro o padre que acompaña ese proceso de formación que no es el padre biológico. Teniendo en cuenta esa experiencia con la que usted venía de un padre ausente, ¿cómo ha sido acompañar ese proceso de un hijo que no es biológico, que luego ya lo hace parte de la familia y que obviamente que es todo para usted? Pero ¿cómo ha sido eso? No, siento que lo pones muy bien, porque básicamente es un acompañamiento, y no es solo de Lorenzo, sino de la mamá. Y obviamente nosotros hemos encontrado una dinámica fabulosa con Lorenzo, por ejemplo, cuando compartimos tiempo juntos sin que esté la mamá, porque a veces viaja, etcétera, y es que somos casi roommates, básicamente. Lorenzo es un chico ya de 20 años, estudia comunicación, tiene una gran independencia, es un príncipe, y tenemos una relación desde hace aproximadamente 7 años y medio, más o menos, que nos conocemos. Es decir, he pasado en su vida como desde los 12 años y medio hasta los 20, y ha sido una experiencia fabulosa porque es un aprendizaje permanente. Entonces no es una vaina que sea ni compleja ni difícil, y además él no tiene un padre ausente, él tiene un padre muy presente, y digamos, en la etapa de este momento
es más está con él y más comparte su profesión, etcétera. O sea que no es una cosa en la que yo vaya a venir a suplir las responsabilidades del padre y las funciones del padre. Yo simplemente soy, como tú dijiste, claramente una persona que acompaña y con la que comparte además la vida, el espacio y muchas experiencias. Pero es que eso suena muy bonito y todo, cha, 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 pero yo también he visto casos donde es difícil porque alguien tiene que poner orden en la casa y cuando ese roommate le dice, lave los platos, papi, o ese roommate le dice, o le da instrucciones, órdenes, de como lo quiera llamar, ¿ahí qué pasa? No, precisamente, digamos, esa dinámica del roommate es la que lo hace a un horizontal en la relación, porque no hay una cosa de autoridad. O sea, si tú tienes un roommate y una roommate y la vas a tratar con autoridad, pues eso no es un roommate, ¿me entiendes? Eso es otro tipo de cosa, pero esto es una cosa de los dos compartir unas responsabilidades y se entienden. Hay que sacar el perro, hay que alimentar al perro, hay que limpiarle al perro, hay que mantener la cocina limpia, hay que preparar algo para comer y decir, oye, ya comiste, ya almorzaste, ya llegaste, ya entraste. Hay que estar pendiente de todas maneras de muchas situaciones, pero para mí es un placer, porque digamos que el tema de la labor parental para mí nunca ha sido un dolor de cabeza. Yo tengo una hija también y el hecho de haber tenido la oportunidad de criarla durante 19, 20 años y estar a su lado y tener una relación muy armoniosa, me enseña también para el otro lado. Claro, obviamente en las etapas de adolescencia, en las etapas de pubertad, pues hay cosas que pueden ser un poquito más complejas, pero nunca hemos tenido ningún momento en el que haya algo que sea o irreparable o complejo. Claro, hay relación, digamos que esa relación es difícil porque hay unas cosas naturales de competencia por la madre, ¿cierto? Él por Como la la mamá. atención. Claro, hay una cosa que es como de posible choque a veces porque viene una persona que está por fuera a esa relación que es la de él con la mamá y se entromete y ahora le roba a la mamá un poquito y hay que compensar un poquitico esa situación. O sea, eso todo está dado, pero no es una cosa que sea única de mi relación con él, sino que se da en general. Si uno tiene una lectura más humana, digamos, y más paciente y amorosa de esa relación, creo que todo empieza a fluir de buena manera. Y hablo del presente, el presente es muy fluido y es maravilloso. Yo soy como, parezco como el ejército, yo voy disparando y eso yo disparo y yo no sé a dónde tiro, Godis, y yo quiero, se me vino aquí una imagen de algo, porque yo estaba trabajando un día con una muchacha y me dijo, no, estábamos grabando una cosa para el RCN y la cancelaron, que era el Papacitos. Y usted también lo ha dicho, que era como, que es uno de sus fracasos, si se quiere, más fuertes en la vida. Y son golpes al ego, porque usted llevaban un mes grabando y le dijeron, papi, ¿sabe qué? Llegó nueva administración, lo quieren de otra manera y luego montaron al Sebastián Martínez. La primera pregunta que le voy a hacer al respecto, ¿se vio para quererte o dijo, qué mierda, yo no me voy a ver esto? No, Y segundo, ¿se lo vio? vi, claro, sí. ¿Y qué le pareció? Yo veo casi siempre como de las producciones nacionales nuevas los primeros capítulos, no veo todo, pues no soy buen televidente de la telenovela, por ejemplo, pero me pareció que estaba bien, cumplía su función, no sé en el rating finalmente cómo le fue, pero creo que fue un proyecto que además tenía personas adentro de ese proyecto a las que quería mucho, la misma Juliet, Luis Eduardo Arango, con los que había alcanzado a trabajar un poco, Piti Camacho, que es una persona a la que yo adoro, además, una persona con la que trabajé hace mucho tiempo y a la que le tengo una gran estima. Pienso que estaba bien, o sea, además esa historia era una historia que venía originalmente de Chile, que México había hecho también, no sé si España también la había comprado y la había hecho. Digamos que es un momento ya muy diferente y uno como que con el tiempo asume las cosas y no se puede quedar en la sensación que le produjeron en el momento en que le ocurrieron, ¿cierto? Es decir, una tusa para ti que te ocurrió hace 6 o 7 años, pues ya es una cosa que tú ves de una manera como, No, yo sigo hartando por mi sexo todavía. ay, no, mija, olvídate. Sí, yo no supero, yo no No, supero. no, Yo no. les escribo a las nuevas mujeres y les digo en qué se metieron, yo soy harta. Sí, mi amor, yo soy tóxica, jodida. Yo hubiera hecho una cuenta falsa y les escribo qué novela tan horrible. Ojalá alguna mierda, yo les daño. Voy... Ay, no, yo sí hubiera sido perversa. Usted es muy civilizado. No, pero además, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, eso es como, es como ahorita que estamos en el mundial, es como el fútbol. Así es el fútbol, mami. O sea, no te pongas a llorar por eso, ya se acabó. O sea, tienes que darlo todo en la cancha en los 90 o en los 120. Se acaba eso y en el partido te jalé el pelo y te quité los aretes y te rompí el tacón. Pero cuando se acaba el partido, no pasa nada. Amiga,
Ya se acabó. Sí, no. Ay, pendejo. Y le pagaron por su mesecito por lo menos, o se hicieron los locos. No, claro, digamos que todo lo contractual fue muy legal, lo contractual es legal y además porque es que eso uno no lo puede asumir de forma personal, eso no es personal, ¿me entiendes? Es una cosa que tiene que ver, tú misma lo dijiste, fue un cambio de administración, ¿sí? Que le dio la vuelta a un proyecto y todo cambió, entonces pues yo me lo lía en un momento, ¿me entiendes? Cuando en un momento cuando la administración cambió y en un momento empezaron a decir, no, mañana no rodamos porque hay un problema con no sé qué. Oye, vamos, ya venía la Semana Santa, arrancaron con el tema de, no, es que tenemos un problema con esta locación, tenemos un problema con aquello. Al segundo día que dijeron eso, yo dije, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo diferente. Y claro, después el tema ya fue, no, la producción va a quedar quieta, no cancelada, pero aplazada y congelada. Y además de eso, habrá una reunión tal día. Y uno ya con eso sabe que porque no es el primer proyecto, no es el primer proyecto en el que estoy que cancela. Lo que pasa es que este es el primer proyecto en el que estoy que aplazan, protagonizando, reestructuran y deciden que esta pieza no va, ¿cierto? Que esa pieza soy yo. Este elemento sale de cuadro, entra. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? Mira, esa historia tenía, desde que la hicieron, inclusive es lo de México, tenía, el protagonista debía ser una estampa. O sea, tenía que ser un qué. ¿Cierto? Deli, pero... No había nada que hacer. La administración anterior quería darle de todas maneras la característica de comedia que tenía desde el libreto original y por eso yo terminé haciendo el casting del protagonista porque yo estaba en el reparto en otro papel. ¿Sí? Yo no estaba yo estaba en otro papel y de repente me ascendieron a protagonista después de hacer un casting en el que la gente se cagó de la risa con ese casting. Y cuando vino la nueva administración dijo, no, nosotros sí queremos que el protagonista de esta historia sea un galán, ¿cierto? Y que aparte de eso tenga la posibilidad de hacer reír a la gente, porque la historia tenía unos elementos que eran muy divertidos. Pero le hubieran dado otro papel en esa vaina. Ah, sí, no hubiera aceptado. Sí, claro, o sea, me hubieran devuelto al otro papel. Por lo ¿verdad? Menos. No, por lo menos. Pero no, prescindieron de mí. Porque con lo duro que es trabajar en televisión, porque ahí le estaban diciendo, ay, no lo he vuelto a ver, ¿qué hace? Porque esos son los malditos desgraciados que aparecen, ¿qué ha hecho de su vida? Como, y una idea intentando hacer teatro, montando, estudiando, siendo profesora, tanta cosa que una se inventa, pero era una oportunidad de regresar también con un gran proyecto en tele, y por eso seguramente es que muchos se lo preguntamos, papi. Pero entonces... Es que ahí es importante hablar de dos cosas que me parecen chéveres. El ego es tan frágil cuando uno tiene una derrota como es tan frágil con la adulación, ¿entiendes? Entonces, el tema de que seas protagonista es como, claro, es que esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo vine a hacer a esta profesión, es que antes no me habían dado más protagónicos, porque no hay que, y entonces el ego se lo infla, y cuando le quitan el papel, puta, es que esta gente es una hijo de madre. No, tampoco, por eso es que uno tiene que tratar de mantener una cosa ecuánime, tratar, no que lo logre, ¿cierto? Tratar, no que las cosas no le importen, que le importen, que a uno le alegre y que le entristezca, pero que uno mantenga una cosa en la vida que sea también una cosa como que lo ancle a una realidad que es más real que esas veleidades que tiene el oficio de lo más grande o lo más pequeño, ¿cierto? Que tú lo has dicho, o sea, no dejas de hacer teatro, no dejas de estar en tu profesión, no dejas de estudiar, no te dedicaste al alcohol y las drogas, bueno, un poquito, no hiciste cosas que... En fin. Orgías. No he tenido la suerte, estoy como ahí para Berlín. Déjeme que yo vuelva a Colombia y verá. Déjeme que yo vuelva. No, pero sí, su negocio, ¿cómo va con Casa Plástica? Bien. Ese es su emprendimiento. Este fin de semana tenemos una oferta espectacular en el medio del Open San Felipe. Estaremos de nuevo con Barragán y con Camilo Carvajal en el escenario con una cosa que se llama Desahogos de la Posesiva Contemporánea. No, mi amor, o sea, trabajando todo el tiempo, eso... No paro. ¿Qué tan cierto es eso que se dice? Que no solamente hay que tener talento en este oficio, sino también buenos amigos. Y yo como que en usted digo, por ejemplo, usted ha tenido buenos padrinos, el Álvaro Bayón, luego se vino el Dago García, y luego el trompetero y aquello. ¿Qué tan importante es estar bien rodeado también? Como en ese... Pues yo no sé si son mis padrinos, yo creo que son personas con las que he colaborado, a las que les gusta mi trabajo y por eso repetimos, ¿cierto? También a veces la casualidad lo lleva a uno al éxito, eso es una frase de Carlos Moreno, el director de Lavaperros, y es que la casualidad te lleva al éxito porque te encuentras en el lugar indicado con el papel indicado.
Había una cosa antes, hablemos de la televisión de los 90. En los 90 los directores tenían una gran influencia en la decisión de los castings. Entonces, no? digamos que tener un buen feeling con un director era una cosa que no garantizaba, pero te abría un poco la puerta o la rendija para que tú te metieras en ciertos proyectos. No necesariamente ser amigo de ese director, pero haber hecho un par de proyectos te daba como la posibilidad de repetir. Ahora nada te garantiza eso. O sea, mis mejores amigos que son directores no me pueden garantizar que me van a dar un papel. Me invitan al casting y hasta ahí. Porque esa decisión la toma el presidente, el vicepresidente creativo, la gente que va al Focus Group, la señora de los tintos también dice, ay, él no me gusta, él me parece fabuloso. Divino. Y también influye, ay, divino él, como es de chistoso. Ah, bueno, a él nos gusta porque esto es una cosa más popular y va por ahí. Lo que es cierto es que he tenido la posibilidad de trabajar con gente muy talentosa y repetir. ¿Quién es Álvaro Bayona? Es la primera persona con la que hice teatro en la vida. Vivía en Pereira en esa época, dirigía un grupo de teatro. Andrés Marroquín es un director de televisión de los 90, egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, al que conocí a mediados de los 90, con el que tuvimos muy buen feeling, con el que trabajamos en muchos proyectos. Uno de ellos, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Que esa, por ejemplo, es una historia que nunca se cuenta. Nuevo Rico casi que tenía decidido un actor que iba a ser el protagonista y en el casting, ¿Quién era? no me acuerdo, pero en el casting termino ganando yo, ¿me entiendes? Entonces también esas cosas son positivas, no es que todo lo que... Hablemos de los grandes fracasos, no, hablemos de las cosas también chéveres que pasan a veces, que ver Esto. con que uno le mete ganas. Yo creo que el elemento es este. Hay que ser juicioso, hay que ser estudioso y hay que ser atrevido, ¿cierto? Si yo a esta edad, o digamos en este momento de mi vida, hubiera estado empezando mi carrera, tal vez no habría sido tan atrevido como fui en mis 20 o mis 30, porque habría estado fijándome en que hay que ser un poco más alto, hay que ser un poco más de mandíbula cuadrada, hay que ser esto, hay que tener los ojos así o así, y en eso nunca me fijé. O sea, nunca desconfié de la verdad que tenía para contar una historia, que es esencialmente lo que uno debe tener como actor dentro de uno. Esa sensación de que uno tiene la suficiente verdad para contar una historia y por eso depara en el casting. Tago García es una persona con la que trabajé cuando estaba en Caracol directamente y ahora colaboro muchísimo con él en su productora, que es DGP, en diferentes cosas, en obras de teatro, en el musical que hacemos con Andrés Cepeda. Película. Acabo de protagonizar otra vez la película de fin de año, que es con Laura Acuña y que se llama El último hombre sobre la tierra y que saldrá el 22 de diciembre, que es una súper comedia muy divertida, dirigida por Juan Camilo Pinzón, que es un súper director y un man con el que tengo muy buena relación en el set. En fin, creo que hay muchos elementos que se conjugan y el otro es el tiempo también, el tiempo que uno le dedica a esto, en el que no desfallece. Por ejemplo, dile a Omar que entre los 27 y los 30 está la etapa más compleja del actor. Que tranquilo. Ay, menos mal se lo dice porque sí. Que tranquilo, que tranquilo. Que tranquilo, papi. Sí, él ahí haciéndome cara. ¿Por qué es tan difícil esta etapa? Porque no encaja ni pa' joven, ni pa' cucho, ni pa' nada, ¿o qué? No sé, es una etapa compleja, es una etapa, y además se extiende, a veces es como entre los 27 y los 30 y pico, entre los 30 y los 30 y algo, viene uno como de mucho atrevimiento y mucha cosa chévere y le va muy bien un rato y de repente como que uno desapareciera para el sistema, luego vuelve y florece y todo funciona muy bien un rato y luego vuelve una etapa también en la que es como un bajón, entonces uno es una cosa muy larga. Yo siento que esta carrera es una carrera no de velocidad sino de fondo y requiere mucha paciencia y requiere constancia y requiere muchas cosas y requiere sobre todo también, creo yo, tener la suerte de tener una buena conexión con el público, que la gente vea las historias que uno cuenta y sienta que ahí hay verdad y que vale la pena ver ese actor contando una historia y que ese actor le llama la atención y lo atrae tanto en la pantalla como en el escenario. No sé, se conjugan muchos elementos. Usted le tuvo el síndrome de Betty la Fea con el nuevo rico, nuevo pobre, que es que, mire, ahí está, y se conectó y, ay, Brian, que es como un gran éxito, pero también a veces es una lista, pero yo también he hecho una cantidad de papeles adicionales, Mona, acuérdese de este que dice aquel, el otro, ta. Usted tiene esa relación como de, amo a Brian, amo lo que me pasó, pero a lo mejor digo, a veces no sé, o es mero agradecimiento. ¿No se conflictó en algún momento? No, tienes razón, también pasé por ahí, tanto en el momento del gran éxito cuando se emitió por primera vez, como ahorita en medio de la pandemia que se empezó a emitir por Netflix y Caracol la volvió a poner.
Claro, pasé por un momento como de, ay, no puede ser otra vez este personaje, etcétera, pero también me ha dado grandes lecciones, y una de las lecciones ha sido la de la aceptación de ese éxito sin demeritar lo otro y no demeritar ese éxito porque uno está más intelectual o quiere hacer cosas más interesantes. Es una cosa normal y se puede ver, digamos, en el mercado más grande, el hollywoodense, inclusive el europeo, que la gente que tiene éxito como comediante tenga la infinita necesidad de que se le reconozca como un actor dramático, porque es ahí como donde uno se gradúa, supuestamente, ¿cierto? Porque le creen. Eso, exacto. Pero la verdad es que son muchas las lecciones que me da Nuevo Rico, Nuevo Pobre y que me da Brian todavía. Y en el presente, por ejemplo, me da muchos regalos, porque el hecho de que esté nuevamente al aire me hace ser visto por una generación que no me había visto. Hay una gente joven que, por ejemplo, coge por ahí Nuevo Rico, Nuevo Pobre, y yo llego a una fiesta donde está Lorenzo, por ejemplo, hace 3 años o 2 años, que es una fiesta de chicos de colegio, y todos son como, marica, este man es tu padrastro. Y Lorenzo no tenía ni idea que era Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y dice, sí, este es. O a Martina también, ay, tu papá es el de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Y al principio no es como, ay, otra vez, pero después es como, marica, siempre que no te había visto no sabían ni que existías, weón. Y mira, ahora te están viendo. El agradecimiento que tienen las señoras, los señores que se parchan a ver esa novela, que les encanta y con la que se divierten mucho, es una cosa también que regocija, ¿cierto? El hecho de que la gente se parcha a ver esa telenovela y se ríe mucho y la busca y la repite porque la hace descansar en esa risa. Entonces es una cosa que yo también tengo que abrazar, agradecer y de alguna manera aprovechar en el sentido de decir también, ahora sí puedo decir, oye, pero yo también hago otras cosas. Entonces, mira, te invito a que veas esto que está también en Netflix, o que vengas a ver este espectáculo que voy a hacer en teatro, o que vengas a esto otro porque te garantizo que te vas a reír, etcétera. O sea, es una cosa como que hay que saber Compensar. agradecer y abrazar. Pero ¿eso le representó billete o no, papi? Que es lo que me importa a mí que el reconocimiento me tiene cuidado. No, las repeticiones hasta el momento no, porque no sé si sabes, pero la ley colombiana, digamos, no nos protege en términos de regalías, ese tema. Entonces, No, man. uno cuando firma un contrato, eso se fue. Hay una ley que es la de emisión pública, que es la que tiene la sociedad de actores, y en algún momento, que no sé si es en 1 año, en 5 o en 10, algo llegará, que tampoco sé cuánto es, por esa repetición. Pero no, ese es el principio también como el rechazo que sentía, como, puta, pero otra vez van a poner esto. Entonces simplemente cuando voy a día y me preguntan que qué estoy haciendo, digo, sosteniendo este canal con una repetición. Y va a haber uno y se me encanta que le decírselo. El maestro nos cual como las piezas no me va para ninguna mierda. Usted ha mencionado cómo ha tenido que ir despidiendo gente. Y eso me llama la atención porque estoy en una etapa trascendental como de la vida. Y por eso quiero espejearme en usted, como en su amigo que, por ejemplo, tuvo que despedir a temprana edad, que era parte de su grupo de teatro. Y como ir despidiendo, por ejemplo, en pandemia, despidió a su familia. ¿Cómo ve la muerte ahora? Cuando uno va creciendo y usted que además lee tanto, que es tan leído, que es tan pilo y que reflexiona tanto sobre eso, ¿cómo la lee? ¿Cómo la ve? Pues eso es como un poema de César Vallejo que se llama Los Heraldos Negros, que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. A mí las muertes siempre me dejan pensando en ese poema y en un poema de Juan Ramón Jiménez que se llama El viaje definitivo. Sí, pues es que te repito una cosa, o sea, tengo 52 años, entonces me han pasado ciertas cosas en la vida y algunas de ellas tienen que ver con muertes muy, muy significativas y muy dolorosas y no dejan de serlo en ningún momento. Me acompañan siempre mis muertos, diría yo, están en mi mente, en mi corazón, en mis sueños permanentemente y así es la vida, o sea, ¿qué puedes decir? No me siento ni preparado, ni me siento maestro en el tema, reflexiono mucho acerca de él, acerca de la propia muerte, de la muerte de los seres queridos, de la gente que se va, de la experiencia de estar aquí. ¿Qué he aprendido de eso? Pues el tratar de estar en el presente permanentemente, de vivirlo a conciencia, lo cual no quiere decir vivirlo siempre a 1000 por hora, pero estar muy consciente, digamos, de cada cosa que uno hace, que puede representar también
el último aliento de pronto, pero pues no, o sea, los golpes de las muertes y de las pérdidas nunca dejarán de ser dolorosos, son cosas que uno por más que intelectualice, lea acerca de ellas o crea que las puede superar, etcétera, es muy complejo. Los duelos son cosas que uno, y es mi experiencia pues con los duelos, son cosas que a uno le llegan cuando le tienen que llegar. A veces los duelos uno los pasa por encima y cree que ya sintió lo que iba a sentir con esa pérdida, y eso le llega por allá a los 2 años, a los 3, a los 4, uno como que... El totazo. Este totazo que me dio esto. Entonces, sí, creo que es una cosa tan personal, tan compleja, que la búsqueda de esa ecuanimidad de la que hablaba antes, tanto en el oficio como en la vida en general, también está representada en eso. Y en últimas, en la aceptación de que a veces uno siente terror y dolor por la pérdida de los otros, pero lo que está sintiendo es terror y dolor por uno mismo, porque uno sabe que uno va para allá también, ¿no? Que para allá va. ¿Y cómo le va envejeciendo? Me va bien hasta el momento, ahí vienen las canitas, lucho con una barriguita que trata de ser prominente, pero el entrenamiento con tantos bailarines en el presente me ayuda mucho, la alimentación es buena, el examen de la próstata ya es la segunda vez que lo hago a los 52 años, voy bien. ¿Le quedó gustando? ¿Qué más? Hombre, el doctor es delicado y es buen conversador también. Yo le dije, doctor, pero así sin un roncito ni nada. Me dijo, no, así, a palo seco. Va para adentro. ¿Qué más te cuento? No, me va bien. Uno tiene que merecerse la edad que tiene, creo yo, y ahí voy. Además de todo esto, yo siento que de estas personas que repasan mucho sobre la vida, usted de estos seres como depresivos, que tiene la máscara del actor que es el cómico, pero en la casa es neurótico, loco, que va de bajones, o cómo se ve a usted mismo. No tengo tanto el bajón, no lo sufro tanto. No es una cosa, digamos, que tenga por naturaleza, pero sí tengo una cierta, lo que se denomina como una cierta neurosis, que podría ser como la neurosis del comediante. Porque claro, en la calle, digamos, y en lo público te tienden a confundir con el personaje, entonces la gente cree que siempre estás en el mood Hágame reír. de hacer reír, Sí. etcétera, etcétera, aunque a mí me gusta mucho la recocha. O sea, si tú le preguntas a mis amigos, Sí. a Álvaro Bayona, que es uno de mis grandes amigos, a Manolo, a la gente con la que yo me parcho mucho, nosotros vivimos cagados de la risa, nos encanta sacarle chiste a las cosas más complejas que nos pasan en la vida también, ¿me entiendes? Hace poco veía a este cómico que se llama Ricky Gervais, o Ricky Gervais, no sé cómo se pronuncia el inglés, que es una maravilla, y él decía que en su casa les habían enseñado que ante cualquier circunstancia, si uno tenía un chiste, había que contarlo, había que tratar de superar incluso el momento difícil con ese latigazo del humor, que a veces como que cuesta, pero lo ayuda a uno como a encajar mejor inclusive los golpes. Entonces, no, digamos que la depre no es una vaina particularmente de mi temperamento. Sí tengo a veces un mal carácter. Soy un poquitico rayado con ciertas cosas. Tengo una ¿Cómo con qué? explosivas. ¿Con qué en particular? Soy un poquito neurótico para el trabajo a veces, por ejemplo. Me gusta que la cosa esté como muy alineada y que todos estemos en la misma página. Es una de las cosas que me gusta hacer y en la que no puedo cumplir completamente siempre, pero quizás por eso, por no cumplir yo propiamente, me da como una especie de mal genio por momentos. Puedo tener a veces ciertas respuestas bruscas y ciertos tonos que suenan como a regaño, ¿sí? Muy putado. Pero no te asustes, Diva, tranquila. A mí me gusta. A mí sí me encanta que me griten, que me peguen, pero que no me dejen nunca. Tóxica le dije. Pero que no A te mí peguen, sí. no, pero que te peguen depende A mí de sí me circunstancias. gusta. Con una cachetadita aquí o allá, depende de la No, circunstancia. a mí me rejo. Dios mío, bendito. ¿Nunca se vio enfrentado como a una situación así, donde usted mismo se fuera de sus límites, por ejemplo? Porque a veces una ve, por ejemplo, eso en otras relaciones o en otra cosa donde una dice, "Ay, uy, sí, esa gente que se grita o esa gente que se lleva a esos extremos en relaciones, ¿no? Que usted nunca se vio así. Sí, claro. No es mi presente ni en esta relación, pero sí, claro, sí tuve. Yo siento que a veces como por imitación, porque el cine lo lleva a uno a decir estas relaciones pasionales que son fuertes, por esa cosa malentendida del romanticismo que tiene que ser de vida o muerte, hijo de madre.
dramático y neurótico, creo que me calificó una ex hace poquito en una entrevista. Entonces sí, yo Sí, digo, sí, pobrecita, qué pesar. pero él la vio. Ay, Ah, no, ay, me la mandaron. Los amigos me dijeron, mira lo que está diciendo esta señora de ti. Me dijo un amigo, es que esta señora, yo me pude morir de la risa. Y yo leí y quedé como, y luego dije, sí, tienes razón, pobrecita, qué pesar. Le ¿Qué tocó ese quedó con, personaje, qué quedó con C? le tocó ese Dijo, personaje. Ay, sí, qué pecado. ¡ay, no! Pero, porque sí fue dificilita la cosa, en ese caso. Pero no es la única, o sea, tuve más, y tuve más intensas, y más dolorosas, y más difíciles de olvidar, y más complejas, y cosas triangulares también, porque cuando hay triángulos amorosos, la cosa es más difícil, aunque no sea un trío, decididamente, ¿no? Cachos. El triángulo amoroso es siempre perverso, entonces crea cosas que son bastante complicadas, es decir, sí, pasa, a todos nos pasa, de cierta manera. En algún momento, es imposible decir que no. Tuve eventos pasionales de amar a muerte o de odiar ¿Pero a de qué? muerte. Pero de golpe, de grito, de lárguese, romper cosas. Sí, claro, por supuesto, de tirar el plato al piso, de que se rompiera, de no aguanto más, Mucho. de lágrimas, de no, o sea, ¿no? Payaso. El que Ay. esté libre de pecado tiene la primera piedra, digo. Sí, Por sí, es favor. verdad. Ahí le hablan. Digamos, si tiene 16 años, uno entiende, le dice, ah, con razón. Pero bueno, pero, ¿usted cree que es necesario pasar por ahí? ¿O usted dice, uy, no, mejor, no todo el mundo tiene que pasar No, por yo ahí? no creo que todo el mundo tenga que pasar por ahí, pero lo que sí creo es que uno no tiene por qué, es decir, porque además no es nada que sea trascendental en el sentido del daño real a otra persona, es una cosa simplemente que ocurre y a veces yo creo que uno Performática. y los actores también tenemos a veces un poquito esa cosa de pasar la escena a la vida real, ¿no? Hay una, no sé si es Bam Bam, que tiene una canción divina que dice, deja ese tragiquismo que aquí el trágico soy yo, ¿no? Porque uno a veces también se vuelve muy pasional, pero claro, y además que las pasiones embargan y uno no es posible controlarlas muchas veces, hay que tener una educación sentimental muy fuerte para uno sentir que realmente se puede mantener en una sola pieza. Yo me pegaba unas lloradas por unas novias en Pereira y mi mamá me decía, pero usted, ¿por qué llora? ¿Por qué es tan pendejo? ¿Qué es lo que le duele? ¿Dónde es que le duele? Y uno, ay, no, es que me dijo que me dejó por otro, etcétera. Y es como, por favor, ¿no? ¿Qué tiene esta que no tenían las otras? ¿O se encontraron en ese momento en casa con ese romancito ahí, la payasada de, ay, gordo, acuérdese de sacar a la paisita? Bueno, lo que usted ya ha contado, pero o ¿hay algo en especial o una termina decidiendo quedarse ahí? También, porque también hay una romantización del amor de "Ay, encontré el amor para toda la vida y este sí es que siento todos los días de la vida lo mismo", y no siempre es así, o soy yo que estoy loca. ¿Cómo decidió quedarse o por qué? No, yo siento que es una cosa que se construye a diario, que no es una cosa que uno, es decir, uno firma ese compromiso porque siente que hay algo especial, que es diferente, que tiene que ver con el encuentro de dos personas cercanas en edad, cercanas en experiencias, con dos hijos de la misma edad y que la casualidad pone al mismo tiempo en el mismo lugar. Y también coincidió con un trabajo que yo había empezado a hacer por pura intuición con un terapeuta y siento que esa educación que me daba esa terapia me servía muchísimo porque yo sí quería muchísimo tener una relación estable y construir también, ¿no? Eso lo dice Goethe en un libro muy bonito que tiene que se llama Las afinidades selectivas. Yo le cito de vez en cuando a un autor así para que ustedes No, y una Sí, abre, una sí, usted inmediatamente cruzó la pierna y se cimbró. Entonces, sí, es hay unas verdad. afinidades electivas que te permiten ir construyendo. Y yo siento que eso se da entre muchísimas parejas, entre muchísimas personas, sin decir que no haya conflictos y que no haya problemas y que no haya diferencias también en cierto momento que hay que sentarse muchas veces a confrontar y a solucionar, ¿verdad? Usted, la labia. Es que lo acaba de mencionar, es verdad. Porque es que yo digo, o sea,
Primero usted tiene frase para todo, cita autor, cita época histórica, pues muy síndrome de profesor, pero una como que va envolviéndose y no sabe en qué momento dijo, preñada. Si le ha funcionado, usted sabe que eso es lo que le funciona, ¿no? Esa es la suya, háganse que así son. Peligrosos Amiga, son, yo los ¿y conozco. entonces? ¿Ah? Sí. Ajá. Haga de profe. Si usted pudiera, con todo lo que ha vivido, ir a donde ese John Alex allá en Pereira, que le tocaba camellar, que le tocaba irse al Colombo, a la natación, que no sabía qué iba a hacer con su vida, chuchuchu, a guerrearse la vida, que luego se vino aquí a Bogotá, y darle un consejo que le hubiera servido y que a lo mejor hubiera cambiado su percepción a más temprana edad, ¿cuál hubiera sido? Que hubiera estudiado música desde más temprano, que hubiera aprendido a tocar un instrumento más temprano. Yo ahorita tomo unas clases de guitarra y pues no toco guitarra ni mucho menos, ni me atrevo a hacerlo en público, pero es un poquito mi desparche desde hace unos años. Y ahí voy, tengo un profesor fabuloso y ahí voy, pero tal vez habría sido el único consejo que me habría dado. Aprende a tocar un instrumento desde más temprano. Y pilas cuando le toque Joaquín Sabina, no vaya a hacer la boleta. Eso sí yo le hubiera dicho. No, porque usted que llegó a Joaquín Sabina manejando y no sabía quién era. Es que Pereira sí no salía de usted. La provincia es compleja, tú sabrás que la provincia es compleja. Yo tengo recuerdos de mi infancia y aunque cuente muchas veces lo complejo que era el lugar donde vivía, las carencias que tenía, etcétera, yo no tengo recuerdos de mi infancia como una infancia traumática. No. Mis recuerdos de la infancia son muy alegres, son felices, son vivos, son de experiencias permanentemente, ¿cierto? No tengo historias de abusos, no tengo historias complejas. Fui criado por una madre con mano de hierro, pero eso se lo agradezco infinitamente. Pero no, o sea, no tengo cosas que diga yo como, ay, no, es que pobrecito de niño. O sea, cuando he ido allá, en ese pensamiento de pobrecito yo cuando era chiquito, hay algo dentro de mí que me dice, Daniel, no seas huevón, o sea. Ay, payaso, deje de victimizarse. Sí, exactamente. Lo de Sabina es muy chistoso porque es que trabajé en un concierto acá cuando tenía como 22 años, era acomodador de sillas en el Estadio El Campín y la persona que manejaba toda esa producción que es el Negro Ortega, que ahora es un duro de los conciertos en Colombia, me dijo poco a poco, porque me conocía, me dio como unos trabajos de confianza y me dijo en un momento, yo necesito que se vaya en este carro al Hotel Hilton y recoja a Joaquín Sabina. Me anotó el nombre, me dio la habitación, yo llegué al hotel y pregunté por él, el man bajó, yo no tenía ni idea quién era Joaquín Sabina, pero ojo, estamos hablando del año 93, o sea, yo tenía 22 años, yo sé que ya cantaba y nos dieron las 10 y las 11 y ya era una superestrella, pero yo no había pasado de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, yo me había quedado ahí y la salsa, yo no había ido más allá del tema y uno que otro cassette con Black Sabbath y no más, no tenía nada más en mi conocimiento y unas bandas de punk de Medellín, basta. Y entonces yo voy por él y lo monto en el carro, ¿sí? Y él baja al lobby del hotel y yo le digo, Joaquín Sabina, y me dice, sí, le digo, súbase. Se sube al carro y lo llevo con el productor, yo voy adelante y ya, y lo bajé. Él debió quedar agradecidísimo. No era un groupie, no era un man canzón pidiéndole una foto, pidiéndole un autógrafo ni nada, sino un man que hacía su trabajo y decía, señor, mire su camerino y chao, listo. Y la Javeriana sí le paga bien, porque yo vi que eso ahorita le estaban haciendo revuelta y toda la Javeriana. Sí, ¿usted cree que usted...? No estoy en la Javeriana desde 2019, me fui de la Javeriana. Entonces hable mal de allá, ya, qué carajo hable mal de esa agencia. Me fui de la Javeriana a hacer la telenovela que después pararon. Ay, mire usted. Entonces ya me quedé afuera, ya dije, bueno, ya tomé este impulso, ya me quedé afuera y decidí un poco porque claro, tuve 3 años de trabajo seguidos en la Javeriana en el que me daban ciertos permisos para hacer cosas muy puntuales, pero otras no podía hacerlas porque pues no podría haber hecho la telenovela porque los horarios no podría cumplirlos en la universidad. Pero lo que aprendí en la Javeriana es invaluable, la gente que conocí, chicas y chicos maravillosos, excelentes, muy talentosos, talentosas, y la experiencia de trabajar en una universidad, digamos, con tanto prestigio, que le haya parado bolas al tema del arte escénico y haya desarrollado un programa, me parece muy, muy valioso. Pero eso cobra muy caro. Yo no sé si eso valga la pena con eso tanto que cobran después, eso la compensación no se da mucho. Y mire que también está pasando mucho que ahora los chinos no quieren estudiar. ¿Usted cómo le inculcó a su china ese amor por el estudio? Porque ella sí quiso formarse y creo que ya está, se vino para acá, ¿no fue?
o bueno, ya no está ahí debajo de sus naguas. Se ha ido a hacer un estudio que no es un estudio formal porque no es universitario, pero eso sí un estudio de formación alrededor del oficio y en eso está y ya veremos qué tanto, digamos, eso le sigue interesando y la apasiona, que hasta el momento es una cosa que cada vez le da más ganas de continuar, porque además siento que en general en este oficio uno nunca termina de aprender. Ahorita que te contaba, por ejemplo, que estoy viviendo una experiencia maravillosa haciendo parte de este montaje que se llama El Árbol de la Abundancia, que estrena la alcaldía el 15 de diciembre en la Plaza de Bolívar, pues estoy trabajando. La Claudia López. Dime. La Claudia López, por fin hizo algo. Sí, claro, es que no habían podido, porque la 20 no se pudo, 21 todavía limitados. Hasta este año se pudo hacer algo acá y que se presente en la plaza. Y estoy rodeado de una cantidad de gente muy joven, muy talentosa. Si mi espíritu no fuera el del aprendiz, yo podría llegar a ese montaje a decir como, ay no, a mí me dicen qué tengo que hacer y yo simplemente lo hago, dónde digo el texto, qué hago, pero para mí, o sea, estoy dándome las de bailarín en estos días y estoy mamado, ¿no? Todos los días les digo, suave con el cucho, tengan en cuenta mi EPS Suras y algún soponcio me sacan rápidamente de acá. No, pero es una papi. maravilla estar rodeado de gente joven, aprendiendo, poniendo en práctica lo que uno sabe, llevando la experiencia y aportándola, no imponiéndola, y entrando en un diálogo con una serie de artistas de diferentes disciplinas que están creando una cosa fabulosa para regalarle a la ciudad en diciembre. ¿Cómo le fue trabajando con Amparo Grisales? La gente quiere ver esas cosas. Maravillosamente, muy generosa, muy profesional, conmigo es súper especial, y con todo el elenco, que además era un elenco muy joven, fue muy generosa, muy profesional, es una persona, digamos, a la que hay que agradecerle e imitarle muchísimas cosas, porque tiene una carrera de muy largo recorrido. Y por otro lado, cuando llega al set, se sabe el texto, respeta las marcas, Viciosa. Crea dentro del set, es divertida, etcétera. O sea que maravillosa. Y hay una cosa que se llama el duende, y que a veces una dice, ay, me visitó el duende de la obra de teatro, y una se cree la rechimba, el público se paró, aplaudió de pie, le puso el ramo de flores, y una dice, la pegué, yo soy la mejor actriz del mundo, pero a la siguiente función, una le va como una mierda, y una dice, yo no sirvo para esto, yo recojo mis corotos, yo que estoy haciendo con mi vida. Y algo le digo Fanny Mique que le cambió la vida. Quiero que me hable de eso, papá. Precisamente con respecto a eso, porque hacíamos una obra justo con Patricia Tamayo, que ahorita entró por allí, que se llamaba Enséñame a Vivir, que es esa obra que acabo de mencionar, a la que me invitaron en el Teatro La Castellana. Estamos hablando del año 2002, 2001. Y en una función nos estaba saliendo muy mal la función, porque a veces las funciones son raras, y entonces uno se desconcentra porque lo que era un chiste no funciona, la gente no se ríe, uno se equivoca en el texto, entró mal a la escena, pisó al otro compañero y todo se va volviendo una cosa que es como una caída de un castillo de naipes paulatinamente. Yo llegué al otro día al teatro muy deprimido después de esa función tan terrible y Fanny me llamó al camerino y me dijo, tú tienes un problema, tú eres muy dedicado y bla, 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 y tienes mucha energía, pero tú crees que el duende viene todas las noches y hay noches en que simplemente hay que hacer la función. Entonces, eso, digamos, que traducía para mí el hecho de que uno muchas veces no tiene que esforzarse tanto porque la cosa salga de una manera excepcional. No quiere decir que uno no esté completamente presente en lo que está haciendo, pero debe ser mucho más relajado y generoso cuando las cosas empiezan a salir mal. Hay que prepararse, hay que tener mentalidad de aprendiz todo el tiempo, hay que leer o hay que trabajar mucho con otros actores o hay que tomar cursos. Y hay que estar todo el tiempo, digamos, en función del oficio, es lo que creo. ¿Usted en este oficio le ha tocado, por ejemplo, enfrentarse a situaciones incómodas? Por ejemplo, como que aquí, mire, yo he entrevistado aquí a un montón de chinas que han pasado por la actuación y la mayoría me dicen que han sido acosadas, que han sido miradas un poquito más de la cuenta, no sé qué. ¿Usted no ha visto eso? Y si lo ha visto, ¿qué ha hecho cuando ha pasado eso? Ahora que eso está tan mentado, porque antes eso era como normalizado también, era como, pues, bueno, ahí... No, claro, por supuesto. Es que es una cosa que apenas ahorita se está visibilizando, pero que siempre ha ocurrido, ¿cierto? Sobre todo con las mujeres, ¿sí? En todos los espacios de trabajo, en todos los espacios laborales, digamos que los hombres hemos copado, pues siempre las mujeres han sido víctimas de una u otra manera de cosas sutiles o más acá o más allá. Y digamos que a mí no me ha ocurrido nunca al frente una situación de esas,
pero sí sé, y por eso ahora se tienen unos protocolos muy claros y muy establecidos de cómo las relaciones interpersonales se deben manejar en los sets. Yo trabajo mucho con personas que conozco y que son amigos, y cuando he trabajado con personas que no conozco o que no son amigos, siempre tenemos relaciones muy fluidas y nunca hay, digamos, ningún tipo de situación en las que uno diga está en peligro el desarrollo de este proyecto. Y uno además también ha sido muy educado y mal educado, creo yo, en temas de chistes que tienen que ver como con cosas sexuales y dobles sentidos, Claro. y hay que ser muy cuidadoso con eso en el presente. Un camerino de actores puede ser un camerino en el que se habla mucha huevonada y se hacen muchos chistes pesados, pero en el presente todo eso, hay que pensarlo 2 veces antes de hacer un comentario, y me parece además que eso es bueno porque la balanza ha estado tan desbalanceada en toda la historia que se vaya hasta el otro lado me parece ideal, en la medida en que podamos llegar a un equilibrio sano para que todo el mundo se sienta seguro y no perturbado en un ambiente de trabajo. Gracias por su tiempo, ¿cómo la pasó? Gracias por el rato. Oye, pero casi que no se nos da esta posibilidad de diálogo. Porque usted es un hombre muy ocupado, empresario del mañana, de tanta cosa. Sí, es verdad, pero bueno, ya estoy un poquito relajando en este momento, así que podía dedicarte estos minutos. Pues muchísimas gracias, Diva. Ha sido un excelente diálogo y esperemos que la gente se haya divertido, que haya conocido sí. chismes. A la gente le gusta mucho el chisme, marica, El ¿no? chisme, sí. Yo a veces, por ejemplo, me pongo a preguntar como a filosofar de la vida y la gente se salta esos pedazos. La gente baja el chisme. Yo me los conozco. ¿Yo para qué me pongo con pendeja? La gente le gusta mucho el chisme. Saber cómo el otro fracasó y se levantó, cómo fue que le metió el cacho. La gente así, la gente no quiere saber quién es Freud, ni quién es el otro, ni quién es nadie. Ay, ya Claro, como. y entonces, por ejemplo, esta es muy buena porque es en vivo y en directo, pero entonces a veces doy unas entrevistas que duran como 1 hora y lo que salen son 3 minuticos, ¿sí? Ah, no, estaba en YouTube tal cual. Toda, Sí. así, chas. No, estaba así, entonces, pero no, salen 3 minuticos diciendo el gran fracaso, los cachos, la terapia, el gran trauma, etcétera. Por eso yo cuando leo una entrevista que dice dramático y neurótico, ¿sí? Y salí con sed, pienso, se la editaron. Ella no, jamás dijo eso. Ella jamás. Fui yo la malvada. Ella jamás pensó eso. Yo fui la malvada. Eres Y una este perra. pedazo, y este pedazo es John Alex Toller le responde a su ex. Ay, no, mentira, no voy a titular así. No, ¿sabes qué dice este pedazo? Este pedazo dice, John Alex Toro le da toda la razón a su ex y a todas sus exes. Ay, papi, lo quiero, juicioso. Piloso, pues. Nos vemos.